Señor, muchas gracias te doy por el privilegio que me das de hoy poder compartir, Señor, de lo que tú has traído a mi vida a través de tu palabra. Señor, hoy yo pongo la vida de aquellos que han decidido escuchar tu voz, que han decidido, Señor, abrir su corazón para recibir algo especial de tu parte. Gracias, Señor, porque hoy puedo estar un día más delante de ti, Señor, con vida, Señor, con salud, con gozo, con esperanza. Gracias porque tú siempre has estado ahí, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y la pregunta es, ¿por qué creo en Jesús? La resurrección de Jesús es nuestra resurrección. Déjeme platicarle que hace 24 años, durante un cálido verano en el puerto de Veracruz, México, siendo yo un joven universitario, centrado en mis estudios y en mis clases de guitarra flamenca, con el cabello largo hasta la cintura y poniendo mis ojos en todas las cosas que un hombre joven de 19 años podría poner, y no haga usted cuentas con los años. Pasó algo en aquel entonces que cambió totalmente el sentido y el rumbo de mi vida. Esto que pasó inició un proceso que poco a poco me llevó a encontrarme en el último lugar que me hubiera imaginado, haciendo la última cosa que yo hubiera pensado, inclusive conviviendo con las más bellas personas que sin este suceso nunca hubiera llegado a conocer. Este para mí sorprendente e inesperado evento fue que recibí a Jesucristo en mi vida. A partir de entonces, algunas personas me han preguntado, oye, ¿y tú por qué crees en Jesús? ¿Por qué eres cristiano? Inclusive me han preguntado por qué cambiaste de religión, de forma de pensar, siendo que desde niño yo estudié en un colegio fundado por hermanos lasallistas de la iglesia tradicional, donde se me daban clases de ética o religión y en donde inclusive cada hora en cambio de clases realizábamos un rezo. Recuerdo que llevábamos este pesado ejemplar de la Biblia latinoamericana en la mochila, el cual nunca recuerdo haberlo abierto, de hecho, en la escuela ni en la casa, pero hoy me doy cuenta que no se trata de religión, sino de Jesús, de creer en Él, y por eso regreso a la pregunta. Entonces, ¿por qué creo en Jesús? Y no solo por qué creo, sino por qué he tomado algunas decisiones radicales para algunos a causa de Jesús, como dejar mis aficiones, algunas amistades, algunos hábitos. En algún momento decidí dejar el trabajo que sostenía mi familia para servir a Jesús, dejar de dormir, inclusive por compartir de Jesús, dejar de comer, dejar en algún momento mi lugar de residencia, mi familia, mi casa y seguir el llamado de Jesús. Muchos que me conocen desde hace más de 25 años posiblemente han pensado que estoy un poco loco o que me han lavado el cerebro, como alguien alguna vez me dijo, pero hoy yo quiero compartirte por qué creo en Jesucristo. La primera razón que me llevó a entregarle mi vida, mi corazón, mi mente, mis esfuerzos, mi todo a Jesús fue que me di cuenta que realmente yo le necesitaba. Yo creía que era muy bueno, pero comparado con la vida de Jesús, realmente mi vida dejaba mucho que desear. Había cosas muy ocultas en mi interior que yo sabía que no estaban nada bien. Había engaño, mentira, enojo, soberbia, perversión, orgullo, maldad, una lista algo regular que llenaba mi corazón y que de hecho me llevaba a reaccionar cada vez en la vida cotidiana de una manera que únicamente me traía dolor, indiferencia, soledad, incertidumbre, y que también dañaba de una u otra forma a quienes me rodeaban, incluso a quienes más amaba. Me di cuenta entonces que por mí mismo y en mis propias fuerzas no podía cambiar todo esto. Pero
Jesús apareció, trayendo perdón a mi vida y mostrándome a través de su vida, muerte y resurrección que sí podía vivir una vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, una vida llena de esperanza. Al comenzar a caminar con Jesús, tomándole en cuenta en mis decisiones cotidianas e importantes, al comenzar a buscarle cada día y ver cómo Él respondía a mis oraciones, Él respondía, Él sabía mi sentir. Por otro lado, cómo podía ver que Él suplía todas mis necesidades, las de mi familia, incluso hasta el día de hoy, cómo Él me amó tanto y no solo vivió para convertirse en mi camino a seguir, sino que murió en mi lugar en la cruz y venció a la muerte, resucitando al tercer día para que yo pueda también a través de Él tener vida eterna. Así que ahora llego a la segunda razón: agradecimiento. Él ya me ha dado todo lo que yo podría soñar o esperar, todas las cosas que yo necesitaba y que nunca me hubiera imaginado. Él ya me dio todo por adelantado, e inclusive me sorprende cada día con una batalla nueva y con una nueva victoria para crecer más en Él, para depender más de Él, para acercarme más a Él, para amar más con su amor, inclusive a veces para que Él traiga disciplina a mi vida. No me queda más que una palabra y es gracias. Gracias, Dios. Agradecimiento. Hay muchas razones personales más, pero hoy quiero hablarte de la más importante de todas. La resurrección de Jesús es mi resurrección. A través de Él hoy tengo vida nueva. A través de Él hoy tengo vida eterna. La palabra resurrección proviene del latín resurrectio, que quiere decir levantarse de nuevo, resurgir o alzarse una vez más. Con esta palabra se designa a la acción y efecto de resucitar, de volver a la vida derrotando a la muerte. En el mensaje en video titulado ¿Y tú por qué lloras?, leímos en Juan 11:25, parte de la plática entre Jesús y Marta, en donde en Juan 11:25 y 27 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué preciosa promesa! Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y cierra con una pregunta muy importante y le dice a Marta: ¿crees esto? Y la respuesta de Marta es todavía más impactante para mí. Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¡Qué tremenda respuesta! Imagino todo lo que tuvo que haber pasado en el corazón de Marta durante el tiempo que vio con sus propios ojos lo que Jesús hacía, cómo hablaba con autoridad de lo alto, cómo sanaba a los enfermos, cómo traía libertad a los cautivos. Y su respuesta, aún en medio del dolor por la muerte de Lázaro, fue: sí, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero, ¿y tú? ¿Qué responderías hoy a esa pregunta? Yo un día decidí responder: sí, yo creo que tú eres Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Cierta vez, un estudiante preguntó al célebre físico Isaac Newton: ¿cómo podría el cuerpo humano reducido al polvo después de la muerte ser reconstituido en el momento de la resurrección? Silenciosamente, el científico mezcló un puñado de limaduras de hierro con arena
y después pidió a su alumno que separara los dos componentes. Como éste no supo qué hacer, Newton pasó un imán sobre la mezcla, el cual atrajo las partículas de hierro y las separó. Entonces el físico le dijo: el que da la fuerza a este hierro, ¿no tendrá también el poder sobre nuestros cuerpos? Y acompáñame porque quiero que leas conmigo la verdad de la resurrección de Jesús en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 y 2. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Sabes cómo murió Jesús? El gobierno romano lo ejecutó por medio de una de las más crueles y atroces formas de pena capital jamás concebidas: la crucifixión. A pesar de que los romanos no inventaron la crucifixión, ellos la perfeccionaron como una forma de tortura y pena capital que fue diseñada para producir una muerte lenta y con el máximo nivel de dolor y sufrimiento. ¿Cómo fue exactamente el ser crucificado? Bueno, pues en los días en que el Nuevo Testamento fue recién escrito, la práctica de la crucifixión no necesitaba explicación alguna, pero déjame comentarte brevemente lo que sucedía cuando alguien era crucificado. La espalda de la víctima se desgarraba por causa de los azotes, y luego la coagulación de la sangre se rasgaría de nuevo cuando se le arrancaba la ropa, las vestimentas a la víctima. Cuando esta víctima era arrojada al suelo para que sus manos fueran clavadas en la cruz, las heridas se rasgarían de nuevo y se contaminaría con tierra. Luego, mientras era colgado en la cruz, con cada respirar, las dolorosas heridas rozarían contra la madera áspera de la viga vertical y se agravaría aún más. Cuando el clavo era introducido a través de las muñecas, separaba el gran nervio mediano. Este nervio, estimulado, produciría choques insoportables de dolor ardiente y punzante en ambos brazos, y podía resultar en las manos de la víctima un agarre en forma de garra. Más allá del insoportable dolor, el mayor efecto de la crucifixión era el inhibir la respiración normal. El peso del cuerpo, tirando de los brazos y hombros, tendería a fijar los músculos en un estado de inhalación, obstaculizando la exhalación. La falta de respiración adecuada resultaría en calambres musculares muy severos, los cuales obstaculizarían aún más la respiración. Para poder respirar bien, la víctima tendría que empujar contra los pies, flexionar los codos, jalando desde los hombros, poniendo el peso del cuerpo sobre los pies, que produciría un dolor abrasador. Flexionar los codos para forma en que las manos pudieran sostener a través de las muñecas el peso. Tendría que levantar el cuerpo para un pequeño respiro. También rasparía dolorosamente la espalda contra el poste de madera áspero. Cada esfuerzo por respirar de forma apropiada sería agonizante, agotador, y llevaría a una muerte rápida y segura. No era raro también que insectos aparecieran y se metieran dentro de las heridas abiertas o en los ojos, orejas, nariz de la moribunda e indefensa víctima de la crucifixión. Aves de rapiña rasgarían inclusive esas zonas.
Además, era costumbre dejar los cadáveres en la cruz para ser devorados por los animales depredadores. La muerte podría venir de diferentes fuentes: shock agudo por pérdida de sangre, estar muy agotado para respirar por más tiempo, deshidratación, ataque al corazón inducido por estrés, falla cardíaca congestiva que lleva a una ruptura cardíaca, y si la víctima no moría lo suficientemente rápido, las piernas se romperían y la víctima pronto sería incapaz de respirar. Ahora, después de escuchar todo esto, ¿qué significa la muerte de Jesús para ti? ¿Qué significa que Jesús murió por nuestros pecados? ¿Qué tiene que ver su muerte por nuestros pecados? En algún punto antes de que Él muriera, antes que el velo se partiera en dos, antes que dijera consumado es, tuvo lugar una asombrosa transacción espiritual. El Padre puso sobre Jesús toda la culpa e ira que nuestro pecado merecía sobre nosotros, y Jesús la llevó sobre sí mismo perfectamente, tomando el lugar que nos correspondía a nosotros. Tan horrible como fue el sufrimiento físico de Jesús, este sufrimiento espiritual, el acto de ser juzgado por el pecado en nuestro lugar, fue lo que Jesús realmente temía acerca de la cruz. Esta fue la copa de la justa ira de Dios, que Él tembló al tomarla. Lo leemos en Lucas 22:39, en Salmos 75:8, inclusive Isaías 51:17. Sobre la cruz Jesús se convirtió como si fuera en enemigo de Dios, del Padre, quien fue juzgado y forzado a tomar la copa de furia del Padre para que no tuviéramos que tomar usted y yo esa copa. Y estaba Jesús, levantó su rostro. Elí, Elí, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y entonces Isaías 53, del 3 al 5, lo plasma poderosamente. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Puede usted imaginar esto? ¿Puedes imaginarlo? Una gota de esta copa llevaría nuestra alma a una devastación sin fin. Tú y yo no toleraríamos ni siquiera el más mínimo sorbo de la copa que tuvo que beber Jesús. Él sufrió solo, porque no había nadie con él, porque sus sufrimientos fueron para hacer una expiación por los pecados de todo el mundo. Por nuestros pecados. Nuestros pecados fueron responsables por la muerte de Jesús. Él no murió por una causa política o como un enemigo del Estado o por la envidia de alguien. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús no murió como un simple mártir por una causa. Él fue sepultado. Nosotros a menudo no pensamos en la sepultura de Jesús como parte del Evangelio, pero lo es. La sepultura de Jesús es importante por muchas razones. Es una prueba positiva de que Él realmente murió, ya que
Tú no entierras a alguien a menos que en realidad esté muerto. Y la muerte de Jesús fue confirmada en la cruz antes de que Él fuera bajado para ser sepultado. Lo leemos en Juan 19, 31 al 37. La sepultura de Jesús también es importante, porque cumplió las escrituras que dijeron: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. En Isaías 53, 9. Jesús fue sepultado en la tumba de un hombre rico. Leemos en Mateo 27, 57 al 60. Y después resucitó. Esta verdad es esencial para quien cree en Jesús, porque si Jesús muriera en la cruz para pagar por nuestros pecados y remover nuestra culpa, entonces preguntémonos, ¿por qué es tan importante la resurrección? La resurrección mostró que Jesús no sucumbió al resultado inevitable del pecado. La resurrección es prueba de su conquista. Y yo le invito a que lea conmigo la evidencia concreta de la resurrección de Jesús en 1 Corintios 15, del 5 al 8. Dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Déjeme decirle que nadie vio la resurrección de Jesús en sí. Nadie estuvo presente en la tumba cuando ese cuerpo se transformó en un cuerpo de resurrección. Si alguien estuviera allí, quizás en un resplandor brillante de luz, habría visto el cuerpo muerto de Jesús transformado y virtualmente vaporizado fuera de las telas mortuorias, pero a pesar de que nadie vio en sí la resurrección de Jesús, muchos vieron al Jesús resucitado. Pablo ahora llama a estos testigos de la resurrección a establecer, más allá de toda controversia, que Jesús fue levantado de los muertos en un cuerpo de resurrección y que apareció a Cefas, leímos. Jesús hizo una aparición especial de resurrección a Pedro. Leemos en Lucas 24, 34. Decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro. No se nos dice mucho acerca de esta visita, pero podemos asumir que había una necesidad de consuelo y restauración en Pedro que Jesús verdaderamente llegó a suplir. Después, también leímos, apareció a los 12. Esto probablemente se refiere a la primera reunión que tuvo Jesús con sus discípulos reunidos, mencionada en Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. De hecho, podemos leer más en Lucas 24, 36, Juan 20, 19, y habla de esta reunión donde Jesús apareció en el cuarto con las puertas y ventanas cerradas y sopló sobre los discípulos, dándoles el Espíritu Santo. La reunión de Jesús, por otra parte, con más de 500 hermanos a la vez, no es detallada en los evangelios, pero es sugerida por Mateo 28, 10, durante el tiempo después de su resurrección, pero antes de su ascensión. Jesús parecía reunirse con sus seguidores en muchas ocasiones distintas, diferentes momentos, de los cuales muchos viven aún, dice la palabra. Es un testimonio convincente de la verdad de la resurrección de Jesús. Pablo está diciendo: ve y pregúntale a estas personas que vieron al Jesús resucitado. No hay un puñado de almas
autoengañadas. Hay literalmente cientos que vieron al Jesús resucitado con sus propios ojos. Ellos saben que Jesús se levantó de la muerte. Hay más evidencia histórica de esto que de muchos personajes de la historia. Fueron en realidad 500 seguidores de Jesús antes de su ascensión, aunque en Hechos 1:15 menciona solo los 120 que estaban en el área de Jerusalén. Jesús se reunió con estos 500 seguidores en la región de Galilea. Ellos sabían que Jesús resucitó de los muertos. A través de los años ha habido muchas objeciones sugeridas de la resurrección de Jesús. Algunos dicen que Él no murió del todo, sino solo se desmayó en la cruz y revivió en la tumba. ¿Qué cosa tan más increíble? Otros dicen que Él murió realmente, pero su cuerpo fue robado por los discípulos. Otros sugieren que Él realmente murió, pero sus seguidores desesperadamente tuvieron una alucinación de su resurrección. Un entendimiento claro y simple de estas evidencias de la resurrección de Jesús destruyen todas estas teorías que le acabo de mencionar y muestra que necesitan aún más fe para creer en aquellas teorías que en el relato bíblico que le acabo de compartir. Después de todo esto, dice, apareció a Jacobo. Este podría ser Santiago, el hermano de Jesús, quien es visto como un líder prominente en la iglesia en Hechos 15. Significativamente en los evangelios, los hermanos de Jesús son hostiles con él y su misión. Esto podemos ver un poco en Juan 7, 3-5, pero aunque en el primer capítulo de Hechos los hermanos de Jesús están entre los seguidores de Jesús, lo vemos en Hechos 1:14, preguntémonos, ¿qué ocurrió para cambiarlos? Para cambiar esta actitud hostil, esta actitud de rechazo. Ciertamente, esta reunión del Jesús resucitado con su hermano Jacobo tuvo alguna influencia. Y después, dice la palabra, se apareció a todos los apóstoles. Se refiere a unas cuantas reuniones diferentes, tal como en Juan 20, 26, Juan 21, 25, Mateo 28, 16, Lucas 24, 44. Hay muchos hechos históricos registrados en los evangelios. Pudieron haber sido muchas reuniones más de las que se registraron, las que aún no están descritas en los evangelios. Estas reuniones fueron importantes para probarle a los discípulos que Jesús era quien verdaderamente dijo que era. En esas reuniones, Él comió con ellos, Él los consoló, Él les mandó predicar el evangelio y les dijo que esperaran en Jerusalén por el derramamiento del Espíritu Santo después de su ascensión. Y el último de todos me apareció a mí. Al decir como un abortivo, Pablo podría estar diciendo que él no tuvo un periodo de gestación de 3 años como los otros apóstoles. Él entró en escena, digamos, de repente. Ahora el testimonio acumulativo de todos estos testigos es irresistible. No solo vieron a Jesús después de su muerte, sino que lo vieron en una forma en la cual revolucionó su fe, su confianza en Él y el carácter cambiado de los apóstoles y su disposición aún de dar su vida por el testimonio de la resurrección elimina cualquier idea de fraude como una explicación de la tumba vacía. Aunque a lo largo de los tiempos la cruz ha sido un tema central para los creyentes, sin la resurrección, esa cruz carece de sentido. Si solo existiera la cruz, el pecado sería el ganador, como señala con claridad el apóstol Pablo, diciendo, «Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron». Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La resurrección es prueba
de la victoria de Jesucristo sobre el pecado y de nuestra esperanza de salvación y de vida eterna. No obstante, la resurrección no es una doctrina meramente para meditar, sino una invitación para probar por nosotros mismos, para experimentar al Cristo vivo en nuestra propia vida, no en la de los demás. Cuando Pablo habla de su relación con Jesucristo, dice que quiere conocerle y el poder de su resurrección en Filipenses 3:10. Este conocerle va más allá del simple conocimiento intelectual. Es algo que se vive y que toca todas y cada una de las partes, en las áreas de nuestra vida. Imaginemos el aliento que les da Pablo a los miembros de la iglesia de Éfeso con respecto a este poder de resurrección del cual le hablo cuando Pablo ora por ellos en Efesios capítulo 1 versículos 17 al 23 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál su supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Qué preciosa palabra! El poder de resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos para después sentarlo a la diestra del Padre y ponerlo por encima de todos los principados y potestades. Es el mismo poder que nos ha sido dado a nosotros, para usted, para mí. ¿Acaso no debería cambiar nuestra vida esta realidad? Si Cristo resucitó, tendríamos motivos para temerle a esta guerra, a esta batalla espiritual. Claro que no. ¿Existe algo que no podamos vencer si estamos caminando con Cristo? Los seres humanos siempre se han sentido perseguidos por el pensamiento de la muerte. Lo hablamos en videos anteriores. Sin embargo, ahora que Cristo ha resucitado, ya no tenemos por qué temerle a la muerte. La muerte ha perdido su aguijón. Podemos escapar al castigo eterno por el pecado y con él a la separación eterna con respecto a Dios. Recordando la cantidad tremenda de personas que recientemente han perdido la vida en muchos países y específicamente en Italia, hay una catedral en Milán que es la segunda en tamaño entre todas las catedrales góticas del mundo. En los arcos que se hallan sobre un pórtico triple hay 3 inscripciones. La de la derecha dice: todo lo que agrada solo es para un momento. La de la izquierda dice: todo lo que preocupa solo es para un momento. Y sobre la puerta central se hallan estas palabras: nada tiene importancia sino solo aquello que es eterno. Aunque esto parezca obvio, lo cierto es que la eternidad es para siempre. La vida en la tierra es temporal, pero la eternidad nos espera a todos. Lo trágico es que aquí muchas personas piensan pocas veces en la eternidad, mucho menos en prepararse para ella. No obstante, estemos preparados o no, todos los seres humanos nos enfrentaremos más pronto unos que otros con esa eternidad.
y nos daremos cuenta de las consecuencias de nuestra preparación, ya que la resurrección es la evidencia más clara de que la eternidad es real. Jesús dijo que aquellos que creyeran en Él nunca morirían. Sin embargo, todos los días mueren creyentes, es decir, su cuerpo físico muere y es entregado de nuevo al polvo. Si la prioridad de Jesús fuera la vida en la tierra, habría abolido nuestra muerte física. Sin embargo, no lo hizo, porque no era esa su prioridad. Estaba centrado en la eternidad. Lo que la resurrección realizó fue darnos vida para siempre. Ahora, con respecto a lo que Jesús logró por medio de su cruz y su resurrección, la Biblia dice que habiendo sido perfeccionado, en Hebreos 5:9, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús vino desde la eternidad y se llevará a la eternidad a todos aquellos que crean en Él. La resurrección demostró que la muerte no lo podía retener en la tumba y que tampoco tenía poder alguno sobre Él. Y porque Él es eterno, reciben esta naturaleza eterna todos los que están en Él. La promesa que le mencioné al inicio en Juan 11:26 es sorprendente. Con Marta, Lázaro, el Señor Jesús le dijo a Marta: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La resurrección no fue para lograr una salvación terrenal, sino una salvación eterna y permanente. Cuando Jesús envió a 70 de sus seguidores para que predicaran y le abrieran camino a fin de visitar diversas poblaciones, lo leemos en Lucas 10, versículo del 1 al 20. En este pasaje se aseguró de que tuvieran siempre presente la eternidad en su mente, en sus corazones. Esto era lo que tenían que proclamar. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios, dice en el verso 9. Cuando ellos regresaron de esta misión, le informaron sobre los asombrosos éxitos y milagros realizados a través de sus manos, cómo habían ido en el poder del nombre de Jesús y fueron testigos de lo imposible. Hasta los demonios caían sometidos a su autoridad, como podemos leer en el versículo 17. Aquel informe sobre un ministerio tan exitoso era alentador, pero Jesús lo mantuvo dentro de la perspectiva correcta. Esto es lo que les dijo a aquellos hombres en los versos 18 a 20. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Sus palabras son una fuerte manera de recordarnos que no nos dejemos distraer por el éxito, que no busquemos gozo en nuestros logros, que no busquemos nuestra identidad en las cosas que hacemos, en el trabajo que tenemos, sino en Cristo Jesús. Hoy, permítame orar por usted. Cierre sus ojos un momento, incline su rostro. Permítame orar por usted. Señor Jesús, ayúdanos a regocijarnos en esto y solo en esto, en que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que están escritos en el cielo, en la eternidad. Señor, muchas gracias, porque tú nos has llamado y nos has escogido. Señor, gracias, porque tú nos has bendecido hoy. Señor, ayúdanos a vivir con los ojos puestos en Jesús, creyendo en su resurrección y viviendo nuestra resurrección a través de Él. Señor, yo te pido que vivamos agradecidos con el entendimiento de lo que verdaderamente representa ser un seguidor de Cristo.
Señor, que el mayor gozo se encuentre en nuestra relación contigo, que nos has abierto el camino para que podamos disfrutar de esa eternidad contigo, mi Dios. Señor, no dejes que nos distraigamos por nuestras buenas obras, ni por un ministerio, un servicio exitoso. Ayúdanos a sentirnos agradecidos por nuestra salvación, a sentir una gratitud infinita porque hemos sido rescatados del pecado y hemos nacido en la familia de Dios, sobre todo sabiendo lo que costó la vida eterna, Señor. Señor, hoy revélanos que ser cristianos no significa tratar de llevar una vida buena. Ser cristiano no significa tratar de ser mejor que todos los demás o creer que sabemos más que todos. Ser cristiano significa una relación con el Señor resucitado. Significa vivir la nueva vida que Él nos proporcionó a través de la resurrección. Ser cristiano significa establecer nuevas prioridades y someter lo temporal a lo eterno. Señor, gracias, porque esa preciosa resurrección lo cambia todo. Cambia la forma en que creí, en que nosotros pensamos, en que nosotros caminamos. Cambia la forma en que educamos a nuestros hijos, porque ahora comprendemos que su alma es eterna y lo que nosotros decimos o hacemos hace eco en la eternidad, Señor. Señor, gracias porque esa resurrección cambia la forma en que invertimos nuestro dinero, porque todas las cosas materiales van a perecer, van a desaparecer y solo perdurará aquello que es eterno. Señor, muchas gracias, porque esa maravillosa resurrección cambia la forma en que usamos aún nuestro tiempo, porque el tiempo que tenemos en la tierra es muy corto, mientras que la eternidad es para siempre. Señor, gracias te doy por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y por todo lo que harás, por tu grande amor hacia nosotros. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. A ti que me escuchas, yo te bendigo en el nombre de Jesús y te animo. Hoy decide vivir la resurrección de Jesús. Hasta pronto. Que Dios te bendiga.